Bienvenidos a este encuentro virtual que forma parte de la serie de vídeos titulados Lecturas creativas de la vida, que a su vez forman parte de la mirada de la formación en crecimiento personal y social, Educar Empoderando. En esta ocasión voy a hablaros de una herramienta que llamaremos el ego proyector. Todos hemos experimentado al leer un libro, o también viendo una película, cómo podemos disfrutar de una historia dramática, bella, bien montada, bien escrita, ¿no? Entonces, ante esto surge una pregunta inquietante. ¿Por qué cuando leemos un libro disfrutamos de la historia dramática? Y cuando vivimos en nuestra realidad una historia dramática, la sufrimos en vez de disfrutarla. Una pregunta realmente inquietante. ¿Cuál es la diferencia? Nos hemos acostumbrado tanto que no nos hemos dado cuenta de esta pregunta. Las preguntas inquietantes son aquellas preguntas que son evidentes, pero que nuestra educación ha dejado en la oscuridad, podríamos decir, no las vemos, ¿no? ¿Por qué disfrutamos del drama de una película, de un libro, y no disfrutamos de nuestros propios dramas? ¡Qué barbaridad disfrutar de tus dramas! La idea de Educar Empoderando es desmontar los dramas. Hemos sido educados para generar dramas, de alguna forma, pues, y no quedar atrapados en su telaraña, ¿no? Entonces hay que saber cómo funciona el drama. Y para saber cómo funciona el drama, una parte nuestra ha de disfrutarlo como cuando leemos un libro o vemos una película. Porque si estamos totalmente sumergidos en el drama, no podremos saber cómo nos está atrapando, cómo está funcionando. Bien, entonces, ¿por qué disfrutamos del libro y no disfrutamos del drama en nuestra vida cotidiana? Bueno, se me ocurre una respuesta. Puede haber muchas más, ¿no? Pero una es evidente. Un libro, cuando estamos sumergidos en el libro y vivimos la historia dramática, pues formamos parte casi de esa historia, nos ha absorbido. Decimos que el libro es bueno cuando nos absorbe, nos metemos dentro, simpatizamos con personajes y todo lo contrario con otros personajes, vivimos la historia, lo mismo con las películas. Pero, cuando se acaba nuestro tiempo de lectura o de ver la película, pues cerramos el libro y el drama queda ahí paralizado, en pause. Entonces, en nuestra vida cotidiana es obvio que no hacemos eso porque no sabemos hacerlo, no hemos sido educados para ello. Es la primera ventaja de los dramas del libro y los dramas de la vida cotidiana. Bien, pues esta herramienta no solamente os dará una perspectiva para crear ese pause, sino que irá mucho más lejos, el ego proyector. Bien, analicemos cuando estamos dentro de un drama familiar, un drama social, etc., un drama en el trabajo, se produce lo que podríamos llamar el efecto bola de nieve. Tal porque actuamos a través de unos programas, de unas creencias que están instauradas desde hace milenios. Realmente las heredamos y no tenemos la perspectiva para darnos cuenta que podríamos pensar de otra manera. Entonces el efecto bola de nieve consiste en que yo estoy dentro de un drama y de buena fe quiero parar el drama, resolverlo, pero resulta que lo habéis vivido todos seguro, vais con buena fe y el drama aumenta, se hace más grande, es como la bola de nieve, ¿no? Que al final tú quedas sumergido en esa bola de nieve y no entiendes nada. Pero si mi voluntad es buena, si esto está claro, que o yo tengo razón o el otro se equivoca, en fin, todos esos argumentos que vivimos, incluso eso, el que intenta de buena fe arreglar el drama, incluso el que desde fuera intenta arreglar el drama puede quedar atrapado en esa bola de nieve. Entonces, eso no está en la naturaleza humana, está en la naturaleza del paradigma en que hemos sido educados, un paradigma que nos desconecta de nosotros mismos, que podríamos llamar en parte como el paradigma de la dualidad, ¿no? Nos divide por dentro. Entonces, lo que os propongo, el ego proyector se basa en un conocimiento que yo creo que todo el mundo puede aceptar, ¿no? Que haya observado y también está en el conocimiento oficial. Vamos a ver cómo funcionamos ante un drama. Se generan unos pensamientos y unas emociones, y esos pensamientos y esas emociones se encarnan en nuestro cuerpo. Ahí está el problema principal, ya veréis por qué. Esa es la diferencia con el libro, ¿no? En el libro se encarna hasta cierta medida, pero cuando vives el drama en directo, se apodera de las memorias del cuerpo, se apodera de nuestro cuerpo de alguna forma, y reaccionamos ante el drama
sin pensar muchas veces ni siquiera las consecuencias. El funcionamiento es el siguiente. Entra una serie de pensamientos y emociones estándares, culturales, etcétera, de este paradigma de desconexión, que hace que aquello se empiece a vivir como un drama. Entonces, esos pensamientos y esas emociones, que de alguna forma están como fuera de nuestro cuerpo, se siente incluso cuando soñamos, ¿no? En los casos de la gente que ha muerto un ratito y ha vuelto, ¿no? Vemos que hay una parte nuestra sutil, más allá de nuestro cuerpo físico, donde están esos pensamientos, en primera instancia están esos pensamientos y esas emociones. Entonces, a través de un proyector, que es nuestro propio ego, de ahí el nombre de la herramienta, esas emociones y esos pensamientos ya dramáticos se proyectan en una pantalla, nuestro propio cuerpo. Y se proyectan por dos vías. Una, la vía electromagnética, es decir, la vía de nuestro sistema nervioso. Esa forma de pensar y sobre todo esa forma de emocionarse, esas emociones que podríamos llamar negativas, se apoderan en nuestro sistema nervioso. Nos produce estrés, nos produce miedo, nos produce ira, en fin, poner ahí todas las emociones. Claro, esa emoción ya no es una cosa sutil fuera del cuerpo, se está encarnando a través del proyector de nuestro ego y de la programación de nuestro ego se está proyectando en la pantalla de nuestro cuerpo. Bien, ya estamos nerviosos. Ya nuestro sistema nervioso está dentro del drama y vamos perdiendo percepción, ¿no? La madeja del drama nos va atrapando. Pero hay una segunda vía, no menos importante. Esas emociones, esos pensamientos generan una bioquímica en nuestro cerebro. Nuestro cerebro sería como la primera parte de la pantalla, ¿no? Incide nuestros pensamientos y emociones sobre el cerebro y se crea una bioquímica en el sentido negativo, ¿no? Hay una bioquímica del estrés, podéis añadir muchas más palabras, desequilibrio, todo lo que favorece el drama. Bien, y esa va vía torrente sanguíneo. Es decir, nuestro torrente sanguíneo tiene una bioquímica que favorece y sustenta el drama. Y nuestro sistema nervioso también. Fácil y sencillo. Yo diría prácticamente indiscutible. Claro, entonces, ¿cómo se para esto? Pues hay que pararlo en el proyector, no proyectando esos pensamientos y esas emociones, ¿no? Pero fijaos en un detalle más importante para profundizar el efecto del drama en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no lo sustentan. O sea, nuestro cuerpo no es... o sea, se expresa a través de los átomos, pero no son los átomos, porque los átomos entran y salen cuando comemos y cuando respiramos, de cualquier célula, porque cualquier célula se alimenta y cambia sus átomos. Entonces, lo que hace que nuestro cuerpo lo reconozcamos siempre como el mismo, con las variantes de que vayamos evolucionando físicamente, es porque hay unas memorias en el cuerpo que mantienen los átomos en su sitio. Ahí mi nariz está porque hay una memoria. Y si esa memoria se introduce un grano, tengo un grano en la nariz. Claro, el día que la medicina llegue a este estadio de avance del nuevo paradigma, las enfermedades se podrán resolver a través de las memorias del cuerpo y no indirectamente como se hace ahora, ¿no? Bien, entonces, resulta que, claro, esas memorias dramáticas se van instaurando en las memorias de los órganos del cuerpo. Por eso siento la emoción negativa en mi estómago, en mi hígado, en los pulmones, en la garganta, porque todo ese drama, todas esas emociones negativas se van encapsulando, formando parte del sistema de memorias de nuestro cuerpo, que es el que sustenta. Hay un sistema de memorias que sustenta que el esqueleto tenga la misma forma, la cabeza, la nariz, las orejas, ¿no? Pero hay también un sistema que mediante las emociones va encarnando en nuestro cuerpo, pudiendo producir enfermedades. Esto ya en el mundo alternativo se ha manifestado mucho, el mundo oficial empieza a verlo, que hay enfermedades que de alguna forma sería la somatización de esas emociones negativas, de esos pensamientos, incluso de esos prejuicios, ¿no? Podríamos decir. Por lo tanto, nuestro cuerpo se sustenta en unas memorias y nuestros pensamientos y emociones interfieren en esas memorias. Por eso a veces es tan difícil perdonar, porque está en nuestras memorias el rencor, está en nuestro cuerpo. Tú intelectualmente lo entiendes, pero tienes esas memorias en contra. Bien, entonces, lo que os propongo de esta mirada de educar empoderando es que los pensamientos y emociones que normalmente entran vía nuestra educación, sustentan el drama, sean cambiados por otros. Y aquí es donde entra otra herramienta de educar empoderando, que es la de los sensogramas o sentiologramas. Hay un vídeo anterior a este donde se explica en qué consiste esta herramienta. La necesitamos para poner en marcha
la herramienta del ego proyector. Vale, estos sentiologramas o sensogramas, podemos llamar de las dos maneras, ¿no? Son como unas grabaciones que hacemos con nuestro propio cuerpo, ya que nuestro propio cuerpo tiene una memoria, es como un disco duro, tiene memorias, grabamos situaciones, vivencias, podemos recurrir a nuestro pasado, que son agradables y que crean una bioquímica positiva y crean unas corrientes eléctricas positivas. Mediante nuestra creatividad las vamos mejorando, ya en el vídeo ese que ya os pongo el nombre, aquí os pondré el nombre con letras, ya debe haber aparecido supongo, y podéis ir a parar ese vídeo que está en el mismo canal de YouTube en el que estáis viendo este mismo vídeo. Bien, entonces mediante esos sentiologramas, esas películas grabadas en las memorias de nuestro propio cuerpo, las proyectamos mediante el ego. Y las proyectamos, sustituimos los pensamientos, esto exige mucha práctica, no os voy a engañar, primero hay que aprender a observar esos pensamientos negativos, esas emociones negativas, pero claro, si tú no tienes unos pensamientos y unas emociones, unos sensogramas que los sustituyan, pues claro, tú los apartarás, pero volverán a entrar. Tienes que tener una alternativa a esos pensamientos dramáticos. Bien, pues esos sensogramas o sentiologramas son esa alternativa. Las comunicamos con el proyector y se proyectan en nuestro cuerpo. Podéis imaginaros, para concretar, que la pantalla primera en la que se proyecta está en vuestra frente. Es una metáfora para poder concentrar, tener un sitio donde poder visualizar estas cosas. Entonces imaginaos que vuestra mente, vuestro frontal es una pantalla. Yo cuando ejercía de profe y tenía exámenes, cuando un alumno tenía problemas, acercaba su frente al papel. Prueba evidente de que hay algo en la frente, en la parte intelectual del cerebro, que cuando quieres comprender algo mejor o quieres acordarte de algo del examen, lo acercas, ¿no? Inmediatamente sabía quién estaba teniendo problemas en el examen. Bien, entonces imaginaos en esa parte frontal, en vuestra frente, estáis proyectando los sentiologramas o sensogramas. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Que en vez de tener corrientes eléctricas y moléculas negativas en nuestro sistema nervioso y en nuestra corriente sanguínea, empezamos a tener bioquímicas positivas y corrientes eléctricas positivas. Nos serenamos, nuestra perspectiva es mucho mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Ya detrás mío debe haber aparecido, si todo funciona como espero, un esquema que tengo aquí delante, ¿no? Y paso a explicar este esquema. Para explicarlo bien este esquema, de cómo funciona esta técnica del ego proyector, me voy a apartar de la pantalla para que puedas verlo más claramente. Puedes hacer también un pause cuando termine de hablar y poder ver el esquema tranquilamente. Vamos allá. Bueno, veréis que a mano izquierda arriba pone pensamientos y emociones que nos estresan. Bueno, pues esas las que van a crear y sustentar el drama. Luego veis que más abajo viene el proyector, nuestro ego, sería el ego proyector, sobre el cual tenemos que tomar un dominio. Nuestra conciencia como humanos tomamos el dominio de qué cosas vamos a proyectar y qué cosas no vamos a proyectar. Y luego el reservorio que va a tener, el reservorio de pensamientos y emociones que están grabadas en nuestro cuerpo mediante la técnica de los sensogramas, de esos vídeos grabados en nuestro propio cuerpo que llamamos la biblioteca de sensogramas o sentiologramas. Bien, entonces veis que el ego proyector pues, lanza un arco iris de rayos pues que representan las emociones, en este caso serían positivas, ¿no? Es la luz de nuestros pensamientos y emociones impactando en nuestro cerebro, que a su vez, desde ese cerebro, se van a convertir en corrientes eléctricas, como tenéis a mano derecha. A mano derecha os pone pantalla, dos puntos, nuestro cerebro. La primera pantalla es nuestro cerebro, y en nuestro cerebro traduce esas emociones y esos pensamientos, las traduce a corrientes eléctricas hacia nuestro sistema nervioso, y en bioquímica, en hormonas, por ejemplo, a nuestro sistema sanguíneo. Si dominamos lo que metemos en el proyector, si dominamos lo que proyectamos, dominamos nuestro sistema nervioso y dominamos también nuestro sistema hormonal. Como veis, la apuesta es
muy fuerte. Os dejo que veáis tranquilamente el esquema. Os recomiendo que os lo hagáis vosotros mismos, este mismo esquema. Ya veréis que necesitará mucho entrenamiento, por supuesto. Primero fijaos de cómo esos pensamientos, una vez estáis viendo el drama, tiene puntos de subida, luego os tranquilizáis en medio del drama y podéis proyectaros la película, cómo habéis reaccionado ante el drama, cómo habéis hecho el efecto bola de nieve. Entonces, estáis viendo lo que habéis metido en el proyector. Por otra parte, habéis ido trabajando anteriormente los sensogramas y formado esa biblioteca, y entonces poco a poco con la práctica iréis intentando poner a posteriori de la zona más grande del drama, vais metiendo los sensogramas. Cuando tengáis más dominio, en medio de la batalla del drama, seréis capaces de proyectar un sensograma. Es posible que proyectéis a la vez, voy a ponerme ya aquí, es posible que proyectéis a la vez las dos cosas, los pensamientos negativos y los positivos de los sensogramas. Esto puede perfectamente ocurrir. Pero bueno, observad cómo hasta que tengáis el dominio total y seáis los dueños de vuestro sistema hormonal, de vuestra bioquímica y de vuestro sistema nervioso. Una teoría simple, sencilla, yo casi diría irrebatible, que exige mucha práctica, es verdad. Os recomiendo no estresaros con ella, es como un juego. Podéis practicar viendo los dramas de los otros primero, los que no estéis implicados, los dramas que habéis leído en los libros, ¿no? Es decir, por ejemplo, reconocer todo esto en el drama que veis en el libro, en las películas que estáis viendo, reconocer cómo se produce este efecto pantalla, ¿no? Por lo tanto, fijaos, esto es muy importante. Nuestros pensamientos y emociones definen cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Define una parte de las memorias de nuestro cuerpo, vital e importante, no solo para salir de los dramas, sino para nuestra propia salud. Sois pioneros. Si empezáis a practicar esto, tarde o temprano, quién sabe cuándo, pero tarde o temprano, se podrá explicar en las escuelas. Ahora tenéis que crear vuestra propia escuela de crecimiento personal, que es lo que propone la mirada Educar Empoderando, crecimiento personal y social, y empezar a utilizar estas técnicas, estas herramientas, que con vuestra propia creatividad podéis mejorar o acoplar a vuestra propia vida. Ya veis pues en qué consiste el ego proyector. El ego siempre es proyector, pero es ser consciente de que es proyector, de qué estamos proyectando al principio, de tomar nota y en paralelo ir preparando esos sentiologramas o esos sensogramas y para tener una película alternativa que proyectar. Tarde o temprano seremos los dueños de nuestros dramas y haremos como en los libros. Entraremos y seremos a voluntad como si fuese un juego. Lo mismo que con la película. No nos podemos empoderar si los dramas se apoderan de nosotros. Veamos cómo se forman los dramas, cómo se forma su efecto bola de nieve y tengamos una alternativa. Y sobre todo, seamos los dueños de nuestro proyector, el ego. Eso es el ego empoderado. Bien, ya hemos consumido mucho tiempo, os dejo que practiquéis si así lo sentís. El vídeo está abierto a comentarios, o sea que no hay problema. Y bueno, os recomiendo eso, que veáis el anterior vídeo sobre los sentiologramas o sensogramas y juntéis las dos informaciones. Felices éxitos con vuestro ego proyector. Hasta la próxima. Ha sido un placer.